Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid. Esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid, donde estamos transmitiendo simultáneamente desde aquí de canal EATV 21.1 en Cusco, juntamente con el canal Telecable 44.2 en Lima y también con Radio Nueva Luz 790 AM. Y desde Radio Nueva Luz 790 AM en Cusco estamos transmitiendo también al 101.5 FM en Quispicanchi, juntamente con 91.9 FM en Espinar y también con 1450 AM en Quillabamba. También le damos la bienvenida a nuestra audiencia internacional que está sintonizando a través del internet y el Facebook. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con cada uno de nosotros. Reconocemos que tú tienes otras opciones de programaciones, pero ustedes han elegido, han escogido y han decidido de sintonizar en este programa hoy día, en donde estamos enseñando la palabra típicamente expositivamente, donde enseñamos la palabra versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra del Señor. Y también gracias por todas las preguntas bíblicas que siguen entrando aquí en este ministerio, en el programa, a través de nuestro número de WhatsApp, el número local aquí, WhatsApp, en donde nosotros recibimos sus peticiones de oraciones, también sus comentarios y todas sus preguntas bíblicas. Y estamos muy agradecidos porque estamos recibiendo y respondiendo diariamente a todas ellas. Y el número para seguir enviándolo es el siguiente, es 993-093-959. Repito, 993-093-959. Y para nuestra audiencia internacional, el número para ustedes, donde recibimos más del 40% de las preguntas bíblicas que nosotros recibimos, viene afuera del país de Perú a través de nuestra audiencia internacional. Y el número para ustedes es 51 993 093 959 51 993 093 959. Y no se olvide que estamos de nuevo en la noche, cada noche de lunes a viernes en Radio Nueva Luz 790 AM en Cusco. De lunes a viernes de 7 a 8 pm estamos de nuevo aquí en Radio Nueva Luz. Y queremos tomar esta oportunidad también de extenderle una invitación cordialmente a nuestra audiencia para visitar nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en la comunidad de Manuel Prado, donde el pastor John Martínez está encabezando el pastorado de la iglesia, y nosotros nos reunimos cada domingo de 9 a 10 de la mañana en la escuela dominical, donde yo tengo el privilegio de enseñar cada domingo en la escuela dominical, y luego nuestro pastor comienza el culto principal a las 10:30 con el mensaje principal. Estamos ubicados, como ya he dicho, en la comunidad de Manuel Prado, y específicamente estamos en la esquina de Machu Picchu y Avenida Collasuyo. En la esquina de Machu Picchu y Avenida Collasuyo, y la dirección precisa es Avenida Collasuyo B-7, cuarto piso. Avenida Collasuyo B-7, cuarto piso. Es un edificio blanco como unos 30-40 metros a la derecha de Machu Picchu. Y para más información de la iglesia, simplemente comuníquese con nosotros a este mismo número. Una vez más, permíteme compartirlo. El número es 993-093-959, 993-093-959. Continuamos con nuestra enseñanza en esta serie de enseñanzas sobre específicamente respondiendo a la pregunta: ¿qué es el Evangelio?
¿Qué es el Evangelio? Esta es la quinta parte, este es parte número 5 en nuestra serie de enseñanzas. ¿Qué es el Evangelio? Y la palabra evangelio literalmente significa buenas noticias y ocurre 93 veces en el Nuevo Testamento, exclusivamente en el Nuevo Testamento. Y en griego la palabra es evangelion en griego, ¿no? Y la cual nosotros conseguimos nuestras palabras españolas, evangelista, evangelio, evangélico, es de ahí donde vienen esas palabras. Y el evangelio es en términos generales, es el conjunto de todas las escrituras. Más estrechamente, el evangelio es la buena noticia concerniente a Cristo y el camino de la salvación. Y la clave para entender el Evangelio es saber por qué son buenas noticias. Y para ello debemos empezar con las malas noticias, ¿no? Y la ley del Antiguo Testamento fue dada a Israel durante el tiempo de Moisés. Permíteme, abre sus Biblias allá en Deuteronomio capítulo 5, por favor. Deuteronomio capítulo 5, y me lo que dice en versículo 1. Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, dice: entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y pongáis por obra. La ley, note bien, el diseño de la ley era para empujar y dirigir y lidiar al pueblo que siempre a buscar el rostro de Dios. Era siempre buscar el rostro de Dios, ¿no? Porque es imposible a cumplir la ley. Note bien que la ley se puede pensar como una medición, y el pecado es cualquier cosa que se queda corta de perfecto de acuerdo con esa norma. Y el justo requisito de la ley es tan estricto que ningún ser humano puede seguirlo perfectamente en letra o en espíritu. Y esa es la realidad de la situación que nosotros tenemos que enfrentar. Siempre era para apuntarnos a la persona del Señor Jesucristo. Era apuntarnos directamente a Él. Y a pesar de nuestra bondad o a pesar de nuestra maldad, ¿no? En relación con lo demás, todos estamos en el mismo barco espiritual. Hemos pecado y el castigo por el pecado es que es la muerte, es decir, es la separación eterna de Dios, y Dios es la fuente de la vida. Conforme a la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, dice esto en versículo 23, dice: todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están lejos de la presencia gloriosa de Dios, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y para que nosotros pudiésemos ir al cielo, ¿no? La morada de Dios, el reino de la vida y la luz, ¿no? El pecado debe ser de alguna manera eliminado o pagado. El pecado tiene que ser eliminado o pagado, ¿no? Y la ley estableció el hecho de que la purificación, ¿no?, del pecado solo puede ocurrir a través del sacrificio sangriento de una vida inocente. Y por esa razón el Padre Celestial envía a su Hijo Jesucristo, el Dios encarnado, el que bajó del cielo, bajó aquí en la tierra y nace en el vientre de la Virgen María, ¿no? Y Él vive como un ser humano sin pecar. En este punto Él es inocente. Y es la única manera en que Dios estableció para eliminar o pagar el pecado. Permíteme, abre sus Biblias allá en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice: y según la ley casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón ¿de qué? De pecado.
En la versión de la Biblia católica, Dios habla hoy, escuche como lo dice aquí en Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice, según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre. Y no hay perdón de pecado si no hay derramamiento de sangre. Ahora escuche la versión católica, dice la misma cosa que dice la versión protestante, donde dice, según la ley, casi todo es purificado con sangre y derramamiento de sangre no hay, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. En la versión de la Biblia, traducción en lenguaje actual, otra versión dice esto, la ley dice que la sangre quita el pecado de casi todo, de todas las cosas, y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Note que cualquier esfuerzo por abrirse el camino o comprar su camino al cielo es inútil porque deja fuera la sangre de Cristo, y no hay otro camino para la salvación a través de la sangre de Cristo Jesús. Y sin el derramamiento, ¿no?, de sangre no hay remisión, ¿no? Somos comprados, y esa es la parte que tenemos que comprender. Una vez más, la Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón o no hay perdón de pecados. Y es así que viene Cristo a comprarnos, ¿ves?, del mercado del pecado, como si fuera, de la misma manera como ellos compraban los esclavos del mercado, ¿ves? Nosotros somos comprados del mercado del pecado. Somos comprados, ¿no? Somos comprados con un precio por el Señor. Ahora la pregunta lógica aquí es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso que hemos sido comprados por la sangre del Señor Jesucristo? Bueno, en otra palabra, comprado con un precio. Comprado con un precio. Ser comprado con un precio verifica nuestra necesidad de un Salvador. Ser comprado a un precio es vital para nuestra salvación y liberación. Ser comprados con precio debido a la vileza y los vicios del pecado. Somos comprados con precio debido a la vanidad de nuestras buenas obras y la justicia propia. Debido a que somos comprados con un precio, tenemos victoria sobre el pecado y la muerte. Debido a que somos comprados con un precio, el velo entre Dios y el hombre es removido, ¿no? Ser comprado con un precio revela nuestro valor para el Señor y el hecho de que somos importantes para Él, ¿no? Ser comprados con un precio verifica el amor de Dios por todos nosotros. Ser comprado con un precio expresa la vastedad de la riqueza y el poder del amor de Dios, ¿no? Al ser comprados con un precio, el vacío en nuestros corazones está lleno del Espíritu Santo. Ser comprado con un precio valida o dar validez a la propiedad de Dios de nuestras vidas. Para que nosotros pudiéramos ir al cielo, ¿no?, la morada de Dios, el reino de la vida y la luz, el pecado debe ser de alguna manera eliminado o pagado. La ley de la palabra de Dios, la que tú y yo conocemos como el Antiguo Testamento y está reforzado en el Nuevo Testamento, es que estableció el hecho de que la purificación del pecado solo puede ocurrir a través del sacrificio sangriento de una vida inocente. Una vez más, Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, y según la ley, casi todo es que purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Note que lo que estamos hablando aquí es el nuevo pacto que Dios estableció en la persona de Jesucristo y es la sangre del Señor Jesús.
Y la institución del viejo pacto demuestra que todas las cosas son limpiadas por medio de ¿qué? Por medio de sangre. Esto se ve claramente cuando Moisés instituyó el viejo pacto en cual él está debajo del mandato de Dios, ¿no? Y es ahí donde comienza todo. Ahora, escuche bien, abre su Biblia allá, abre su Biblia en Éxodo capítulo 24, por favor. Éxodo capítulo 24, y nota lo que dice en versículo 3 hasta el 8. Éxodo capítulo 24, versículo 3 al 8. Escuche estas palabras. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor y levantándose muy de mañana, edificó un altar del pie al monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y a la otra mitad de sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Y después de que Dios le dio la ley a Moisés, Moisés se la transmitió al pueblo. Y luego realizó una ofrenda de sacrificio al Señor. Y él tomó la sangre del animal y la roció sobre el libro del pacto y el pueblo. ¿Esto era qué? Esto era un servicio de dedicación. Era un servicio de dedicación, un servicio de conmemoración de la institución del primer pacto de Dios. Y note cómo se instituta. Dice, por medio de la sangre, por medio del derramamiento de la sangre de un sacrificio. Esto está bien claro. Mira, note también lo que Moisés dice en versículo 20. Y en Hebreos capítulo 9, vamos a rezar a Hebreos capítulo 9, y en Hebreos capítulo 9, mira lo que dice en versículo 20, donde él dice lo siguiente, dice, esta es la sangre del pacto que Dios ordenó. Esta es la sangre del pacto que Dios ordenó. Esto no fue un sacerdote, esto no fue un pastor, esto no fue una persona religiosa. Dios ordenó que esta es la única manera por cual el hombre puede recibir el perdón de sus pecados. Era derramamiento en el Antiguo Testamento, era el derramamiento de la sangre de un animal inocente, que iba a tomar su lugar, que iba a tomar nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados a través del derramamiento de la sangre. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿ves? El sistema sacrificial de los animales es reemplazado con la persona del Señor Jesucristo, donde en vez de sacrificar un animal, Dios, el Padre Celestial, Él envía a su Hijo aquí a la tierra, y Dios es el que está orquestando, ¿no? El que está organizando, el que está planificando, el que está haciendo todos los arreglos para que su Hijo se convierta en el sacrificio, pero esta vez para una sola vez. En el pueblo de Israel, lo que ellos tenían que hacer es que cada año ellos sacrificaban cada año un animal inocente para la remisión, para el perdón de pecados. Cuando llega Cristo, Él lo hace una sola vez para siempre. Por esa razón, Él dice aquí en Hebreos capítulo 9, en versículo 20, Él dice, esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Pero esto no es el único ejemplo con que nosotros contamos. Moisés también
realizó un servicio de dedicación cuando se terminó el tabernáculo, ¿no? Y roció su sangre y lo roció con sangre el tabernáculo con el mobiliario. ¿Te recuerda eso? Siguiente versículo, por favor. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 9, versículo 1. Hebreos capítulo 9, versículo 1 dice, 21 dice esto. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Ahora, pregunta aquí. ¿Cuál es la importancia de este argumento? Que la única manera que el perdón de pecados es realizado es a través del derramamiento de la sangre de alguien inocente. En el Antiguo Testamento era un animal inocente. En el Nuevo Testamento ahora Cristo reemplaza el animal y ahora estamos hablando de alguien que vivió una vida perfectamente humana, pero perfectamente sin pecado. En Hebreos capítulo 9, versículo 22, rezamos ahí, donde él dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Tú tienes que recordar que bajo el pacto de la ley, bajo el pacto y la ley, casi todas las cosas se purgaban, ¿no? Y limpiaban por medio de sangre. De hecho, sin el derramamiento de sangre no había limpieza ni perdón. Y así sucedía en todo el reino de la ley, desde el momento de la institución de la ley hasta la actualidad. Porque los hombres siempre han sentido que una sensación de fracaso, ¿no? De carencia, de imperfección. Han reconocido una verdad aterradora, ¿no? Tenían que pagar por sus pecados o de lo contrario alguien tenía que ocupar su lugar y ser sacrificado por ellos. Y esto es lo que le cuesta al hombre a captar o aceptar, ¿no? Que Dios utiliza, ¿no? Alguien inocente que tiene que tomar el lugar del pecador para pagar el precio de sus pecados. Y por consiguiente, el hombre constantemente ha realizado sacrificio por sus pecados con el fin de volverse aceptos ante Dios. Siempre han presentido y sabido de que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón, no hay limpieza ni perdón de los pecados. Y este es el argumento. La prueba de que Jesucristo es el mediador, ¿no? del nuevo pacto de Dios con el hombre. Jesucristo derramó ¿qué? Él derramó su sangre. Él murió por el hombre. Él ha pagado el castigo por los pecados del hombre. Él ha instituido y puesto en vigor el nuevo pacto de Dios con el hombre. Ahora, permíteme. Abre sus Biblias allá en Mateo capítulo 26. En Mateo capítulo 26 y nota lo que dice en versículo 28. Mateo capítulo 26, versículo 28 dice esto, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Jesús está hablando. En Mateo capítulo 26, versículo 28 dice, porque este es mi sangre. Él dice del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Cuando él dice para el perdón, la palabra aquí en griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, y ahora está traducido en español, nosotros utilizamos la palabra perdón. En griego es la palabra aphesis en griego, ¿no? Y tú tienes que reconocer que esta palabra aphesis, ¿no? Significa libertad.
significa remisión de las consecuencias del delito. La remisión de las consecuencias del delito. Eso es lo que literalmente significa la palabra perdón. Ahora, en la versión de la Biblia católica dice así, en Dios habla hoy. Dice, porque este es mi sangre con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Abre su Biblia allá en Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5, note lo que él dice en versículo 9. Romanos 5, 9, donde dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados. En griego la palabra es sozo en griego, ¿no? La palabra para ser justificados dice, por su sangre seremos salvos de qué? De la ira de Dios por medio de él. Escuche como lo dice la Biblia católica, lo dice así, y ahora después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de él. Ahora, esta palabra justificado. Él dice, entonces muchos habiendo sido ahora que justificados. En la versión católica dice, y ahora después que Dios nos ha hecho justos. Esta es la palabra sozo, ¿no? Y esta palabra quiere decir librar. Quiere decir librar o proteger, hacer salvo es preservar. Permíteme, vete en el Nuevo Testamento, abre su Biblia en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, y ahora nota lo que él dice en versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14, donde él dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará. Esta es la palabra clave, purificará, ¿no? Vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. En la versión Dios habla hoy católica, este mismo versículo en Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice, pero si esto es así, cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo, pues por medio del Espíritu eterno Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio sin mancha y sangre limpia, y su sangre limpia limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para que podamos servir al Dios viviente. Ahora, esta palabra purificará o limpiar, ¿no? Esta es la palabra en griego, es la palabra catharizo en griego, ¿no? Y esa palabra significa hacer limpio, limpiar, desaparecer como si nunca hubiera sucedido. Desaparecer como si nunca hubiera sucedido. Eso es lo que hizo el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Ahora, si rezamos a Hebreos capítulo 9, mira lo que dice en versículo 22. Vamos a regresar al versículo 22, donde él dice, y según la ley casi todo es purificado, catharizo, purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Otra vez, en Dios habla hoy, lo dice de esta forma, según la ley casi todo que es purificado con sangre y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Otra vez, esta palabra purificado es la palabra catharizo en griego, que significa hacer limpio, desaparecer como si nunca hubiera sucedido. Ahora vamos más adelante en Hebreos capítulo 10. Abre su Biblia allá en Hebreos capítulo 10, por favor. Y miren lo que él dice en versículo 17.
Y en Hebreos capítulo 10, en versículo 17, y vamos a leer hasta versículo 22. Versículo 22. Hebreos capítulo 10, versículo 17 hasta 22. Mira lo que dice. Y nunca nunca más me acordaré. Nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, él dice, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, nuestro cuerpo lavado con agua pura. Ahora, note en la versión, Dios habla hoy, en la versión católica, ¿no? Y es importante porque nosotros utilizamos las dos versiones de la Biblia, la protestante, que hay muchas versiones de ellas, y también la versión católica, y hay varias versiones de ella también. Es porque lo que queremos mostrar aquí todo el tiempo es que a pesar de las diferencias religiosas, a pesar de las diferencias de las prácticas de las iglesias, a pesar de la política, las polémicas de las iglesias, sea protestante o católica, la Biblia dice la misma cosa. Esto es la cosa más importante de captar, que la Biblia dice la misma cosa. En Hebreos capítulo 10 dice esto en versículo 17 hasta 22, en la versión católica dice así, y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados y no hay necesidad de más ofrendas por el pecado, exhortación a la fidelidad. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesucristo, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, y está hablando de Jesús. Por eso acerquémonos a Dios con qué, con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios. Dice limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Note que aquí la palabra me acordaré, ¿no? En la versión protestante dice en versículo 17, en Hebreos capítulo 10, y nunca más me acordaré de sus pecados y iniquidades. En la versión católica dice, y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Esa palabra acordaré es la palabra emna omai. Emna omai. Es una palabra en griego. Y esta palabra nunca me acordaré, o emna omai, es una palabra que literalmente quiere decir tener en mente. Jamás voy a tener en mente más de tus pecados porque han sido lavados por la sangre de Jesús, ¿no? Venir en memoria, acordarse con el propósito de actuar en contra. Nunca más me acordaré. Quiere decir acordarse nunca más me acordaré con el propósito de actuar en contra. ¿Por qué? Porque hubo derramamiento de la sangre de alguien inocente que tomó nuestro lugar para pagar el precio de las consecuencias, el castigo de todos nuestros pecados. Mira lo que dice en Mateo capítulo 7 en versículo 19. Mateo capítulo 7 versículo 19. Dice, Miqueas. Déjeme regresar todo el Nuevo Testamento. Permíteme hojear en el Antiguo Testamento y mira lo que él dice aquí en Miqueas capítulo 7 versículo 19. Nota lo que dice aquí. Aquí hay un versículo, tremendo versículo con una tremenda verdad. Y él dice,
y Miqueas 7:19 dice, volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos sus pecados. En la versión católica dice así, ten otra vez compasión de nosotros y sepulta nuestras maldades, arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. Wow, ¿está escuchando? Arrojarás a las profundidades del mar todos sus pecados. Arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. Y lo que está diciendo Dios, está diciendo que Él toma todos sus pecados y Él lo pone en la parte más profunda del mar, donde el hombre no ha llegado todavía. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene ninguna nave que es capaz de llegar a la parte más profunda del mar. Tú sabes que el ser humano hemos llegado hasta las estrellas. Tenemos naves que han llegado hasta la estrella, hemos llegado a la luna, hemos enviado satélites a mares, ¿no? Eso, tenemos tremenda capacidad hablando en términos de la humanidad y hemos alcanzado distancias larguísimas. Pero todavía hemos fallado de construir una nave para llegar a la parte más profunda del mar, porque no puede aguantar la presión. Y lo ha intentado y varias naves con hombres dentro han explotado por la presión debajo del mar, intentando llegar a la parte más profunda del mar. Y Dios dice que Él toma tus pecados, y Él lo pone en la parte más profunda del mar para que jamás pueda regresar arriba a la playa de tu vida. ¿Me está escuchando? Dios toma tus pecados y la pone en la parte más profunda para que jamás pueda regresar, ¿ves?, a la orilla de la playa de tu vida. Escuche el apóstol Pedro. Escuche al apóstol Pedro y escuche la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro. Abre sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 1. Y en 1 Pedro capítulo 1, mira lo que dice en versículos 18 y 19. Por favor, abre sus Biblias ahí. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice esto. Sabiendo que fuisteis redimidos, aquí está la palabra clave, que fuisteis redimidos, ¿ves? O ¿ves?, de vuestra vana manera de vivir, heredera de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre, mira bien, la sangre del cordero. Ahora, vete conmigo en la versión católica. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice, pues si Dios lo has rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron sin sentido que heredaron sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como de oro o la plata. Perdón, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto y sin mancha. Ahora, quiero regresar aquí en versículo 18. En la versión protestante dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra manera, de nuestra vana manera de vivir. En la versión católica dice, pues Dios lo ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Esta palabra, redimidos o rescatado, en griego es la palabra lo utro en griego. Ahora, esa palabra literalmente quiere decir, ¿no?, rescatar, como cuando se compraba a los esclavos. Rescatar como cuando se compraba a los esclavos. Ahora,
Y es una palabra que nosotros no utilizamos en nuestro idioma hoy día y ni siquiera el concepto lo usamos porque estamos tan alejados del lenguaje que se utilizaba en ese entonces en la Biblia. Pero para explicar el concepto un poquito más a fondo, permíteme explicar que Pedro está usando un lenguaje, igual como el apóstol Pablo usa un lenguaje, que la gente en ese día ellos habían comprendido. Y él usa la palabra lo otro, ¿no? Que para nosotros es una palabra rara que quiere decir rescatar, como cuando se compra a los esclavos. Porque hoy día nosotros típicamente no compramos esclavos, ni siquiera tenemos un mercado de esclavos para ir a comprar uno de ellos. Y él usa un lenguaje que el pueblo podía comprender en ese entonces. Y esta es la idea, que tú y yo somos esclavos al pecado. Tú y yo somos esclavos al pecado, ¿no? Y necesitamos ser rescatados, ¿no? Necesitamos ser redimidos de ese mercado de esclavo, del pecado, ¿no? Ahora, así era. En ese entonces, ambos, Pablo y Pedro, utilizan la misma idioma, ¿no? Porque en ese entonces se llevaban los esclavos, ¿no? Con grilletes, cadenas, al mercado y lo ponían en una fila. Y los esclavos, ¿no? Ellos inclinaban su rostro, ¿no? Para orar. Y esta era la oración de los esclavos. Señor, permite que un amo me compre. Señor, permite que un amo me compre. Era la oración de un esclavo ser comprado por un amo. Y llegaba todo el pueblo para comprar sus esclavos, ¿no? Y los revisaban en sus cuerpos, ¿no? Físicamente, todo lo demás, hombres y mujeres, ¿no? Y lo que pasaba que los esclavos, hombres y mujeres, estaban orando, Señor, que me compre, que me compre, que me compre. Yo necesito un amo. ¿Por qué es eso así? ¿Por qué? Si al fin de la venta de ese día en el mercado, escuche bien, esto es importante comprender esto. A fin de la venta del día del mercado, un esclavo quedaba sin ser comprado. Lo ejecutaban y lo mataban ese día. Porque la percepción era que él era inútil y que el precio de no ser comprado era la muerte física. Tenía que morir. Por esa razón los esclavos oraban, Señor, permite que mi amo me venga a escoger y que yo sea comprado, porque si no, voy a morir. Y este es el sentido. Este es el sentido que está hablando el apóstol Pablo, también como el apóstol Pedro aquí en este versículo. Una vez más, vamos a regresar y noten lo que dice aquí en 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos, lo otro, o de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. En la versión católica lo dice así: pues Dios lo ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados, y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto y sin mancha. Tú y yo hemos sido comprados del mercado del pecado, porque fuimos esclavos al pecado con la sangre, con la preciosa sangre de Cristo. Abre su Biblia ya en la primera epístola de Juan capítulo 1. En la primera epístola de Juan capítulo 1, mira lo que dice en versículo 7. Versículo 7. Dice así en la primera epístola de Juan capítulo 1, versículo 7. Dice, mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de su Hijo nos limpia.
Catharizo es la palabra que yo había explicado anteriormente, ¿no? En la versión católica lo dice así, primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, pero si vivimos en la luz como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros, y la sangre de Jesús, de su Hijo Jesús, nos limpia de todo pecado. Catharizo. Esa palabra catharizo, ¿no? Es la palabra limpiar, hacer limpio. Pero esta es la aplicación más amplia y más precisa cuando se habla de nuestros pecados siendo perdonados. La palabra catharizo quiere decir desaparecer, hacer limpio, desaparecer como si nunca hubiera sucedido. Como si nunca hubiera sucedido. ¿Te puedes imaginar eso? Abre sus Biblias en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos libertó. Y nos libertó. Aquí está la palabra clave, ¿no? Por favor, de subrayarla. Y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. En la versión católica lo dice así, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, donde él dice, y también de parte de Jesucristo, testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Cristo nos ama y nos ha librado, subrayaré, y nos ha librado de nuestros pecados derramando su sangre. No importa qué versión de la Biblia tú estás viendo, en la protestante dice libertó, en la versión católica dice librado. Y la palabra ahí es lo uo, no letra uo. En la palabra lo uo en griego quiere decir bañar a la persona entera. Bañar a la persona entera. Desde la corona de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, somos completamente bañados con la sangre de Jesucristo y perdonado como si nunca hubiéramos tenido pecado o hubiéramos cometido pecado en nuestras vidas. Este es el Evangelio. Esto es lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Esto es lo que tú necesitas. Esto es lo que yo necesito. Esto es lo que todos nosotros necesitamos. Es el bañado desde la corona de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, de todos los harapos del pecado que ha atacado nuestras vidas. Y esa es la única manera, porque la Biblia está bien clara. La Biblia está bien clara, ¿ves? Según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esta es la pregunta hoy día. Si tú has reconocido que necesitas el perdón de Cristo de sus pecados, porque sin el derramamiento de la sangre no hay remisión de pecados. Y es la única manera que Dios ha establecido en la Biblia, sea la Biblia protestante o la Biblia católica, no importa con cuál de los dos tú estás leyendo, dice la misma cosa, que es la única manera que tú puedes entrar en el reino de Dios después de apartar de esta tierra, es a través del sacrificio y el lavamiento de la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas. Y eso es algo que tú y yo apropiamos por fe, reconociendo que Él tomó nuestro lugar. Él pagó el precio, porque Él derramó su sangre por nosotros, pero era sangre inocente, de lo cual tú y yo no calificamos para derramar. Tú y yo no podemos morir por nuestros propios pecados. Tú no puedes morir a favor de otra persona,
Porque nosotros no somos inocentes. Quizás Dios te ha hablado. Quizás Dios ha hecho un reto, un desafío en tu corazón. Quizás Dios está arrestando tu corazón, tu conciencia. Y tú no hayas las palabras, qué es lo que está pasando en este momento que tú me estás escuchando. Esta es la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo que está penetrando a la parte profunda de su alma, de su conciencia en este momento. Tú necesitas el perdón de pecados. Yo necesito el perdón de pecados. Y la Biblia dice que Él murió solamente una sola vez por los pecados de este mundo. Ahora tú te tienes que arrepentir. Arrepiéntese de sus pecados. Dios es justo. Él desea perdonar tus pecados. Pero tú te tienes que arrepentir y pedirle por ese perdón. Porque Él ya derramó su sangre por tu persona para asegurar que tú tengas una entrada en el reino de Dios. Y si Dios te ha provocado en esta mañana, yo te pido que se une conmigo en esta oración. Voy a orar por ustedes en este momento. Permíteme orar. Santísimo Padre, Señor en gloria. En este día, en cuanto tú nos has regalado, tú nos has dado a nosotros una cita divina en este día, en este momento, para que todos aquellos que están sintonizando en este momento, a través de la televisión, a través de la radio, en este momento, Señor, yo te pido que arresta sus corazones, sus conciencias, blandar sus corazones, su arrogancia y su orgullo. Que ellos pueden doblar su corazón, su arrogancia, su soberbia, su orgullo, su tradición, ¿ves? Y todos los argumentos en contra del derramamiento de la sangre de parte de Jesucristo por nosotros. Señor, arresta, convierte sus corazones blanditos, Señor. Conviértelos en carne, conviértelos de piedra a carne, Señor. Que ellos pueden recibir el amor suyo, arrepentirse de sus pecados, Señor, y convertirse en seguidores verdaderos del Señor Jesucristo. Señor, en esta mañana, toca sus corazones, tráigalos, conviértalos a la familia de Dios. Esto yo te lo pido en el nombre de tu Padre, en el nombre de nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Hijo, el Hijo de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Quizás Dios sí te provocó hoy día. Y quizás tú sí te has arrepentido. Comuníquese con nosotros, por favor. Haznos saber. El número para comunicarse con nosotros es el siguiente: 993-093-959. 993-093-959. Y para aquellos que están sintonizando a través de la audiencia internacional, el número para ustedes es 51-993-093-959. Repito, 51-993-093-959. Este es el momento que Dios te ha hablado. Este es el momento de actuar para la honra y la gloria de Dios y para su propio bien. Porque solamente hay dos lugares. El primero es el paraíso del Señor para estar con Él siempre, para siempre, o el estado de perdición, el estado del infierno, y estar separados de Él por toda la eternidad. Dios te ha hablado, Dios me lo cuide, Dios me lo guarde, y hasta la próxima. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.